días. Bien, vamos a simplemente complementar algo y luego, bueno, las consultas que ustedes tengan. Enseguida. Bien, ¿pueden ver mi pantalla, jóvenes? Se ve, Inge. Bien, entonces habíamos visto ayer cómo se puede trabajar y hallar el tráfico de diseño de un determinado año, ¿no? Simplemente, muchas veces, bueno, en realidad lo que hemos utilizado es el crecimiento exponencial, ¿no? Que básicamente es el uso de la ecuación de interés compuesto, ¿no? Ya que hablando de tráfico promedio diario anual, ¿ya? Es igual a tráfico promedio diario anual. Bueno, acá en realidad valor presente o valor futuro sería igual al futuro es igual al actual, ¿no? Todo entre 1 más la tasa, ¿no?, de crecimiento, ¿no?, elevado al número de años, ¿no? Entonces, con esta ecuación estamos estimando que nuestro crecimiento más o menos tiene una tendencia que no es una línea recta, sino exponencial, ¿no? De manera de que si nosotros en algún momento tuviéramos dos de estos datos, ¿ya?, como ejemplo, ¿ya?, quizás en un año determinado, el año 2000, ¿ya?, perdón, no le pondré 2000, sino quizás 2018, ¿ya?, tuviéramos un valor, y el año 2022, ¿ya?, hemos nosotros determinado un cierto valor, ¿ya? Entonces, este valor lo hemos hecho utilizando el factor de nocturnidad, haciendo conteo 7 días, ¿ya?, y hemos hallado quizás un valor determinado, ¿no? Y en años anteriores también han hecho algún conteo y han determinado otro valor. Entonces, lo que tendríamos acá son dos valores, uno anterior, ¿ya?, que puede ser un dato de la ABC, donde este dato quizás es el TPDA está en vehículos al día, no se olviden, ¿no? Vehículos, tráfico promedio diario anual. Es número de vehículos por día, ¿no? Porque es diario, ¿no? Y digamos que, bueno, le voy a poner un número
quizás va a salir alto, digamos 2.000, ¿ya? Entonces, si estos valores correspondieran a una curva donde el crecimiento fuera exponencial, ¿ya? Básicamente, estos valores representarían este valor y este valor, ¿no? Entonces, si yo tuviera dos datos y asumiera que el crecimiento es exponencial, yo puedo determinar cuál es la tasa de crecimiento entre esos dos valores, simplemente despejando de esta forma, ¿no? De esa manera, si yo despejase la tasa de crecimiento en este periodo, entre estos 2 años, asumiendo que es exponencial. ¿Por qué asumiendo? Si tengo dos valores, ese crecimiento, ¿cómo puede ser? Podría ser una línea recta, podría ser exponencial, podría ser potencial. Hay muchas formas de crecimiento que podría tener, ¿no? Si yo asumo que es exponencial, es esta ecuación, y en ese caso sí puedo hacer ese despeje de la tasa de crecimiento, y simplemente me va a quedar raíz enésima, ¿no? Y menos 1. De manera que si yo utilizo este ejemplo, tendría raíz enésima y el n sería ¿cuánto? 4 años. 2022 menos 2018, ¿no? ¿Cuánto sale ahí? $0,07, ingeniero. ¿2 decimales más? 46. Ya. Eso equivale a 7 puntos, despedía 2 decimales, porque cuando trabajan con tasas es mejor utilizar mínimamente 2 decimales, ¿no? Entonces 7.46%, ¿no? Si trabajan con 7, va a haber una variación muy grande, ¿no? Si yo puedo hallar también, asumiendo que es una tasa de crecimiento exponencial, yo podría hallar la tasa entre dos valores, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en algún caso, ¿ya? En algún estudio no hay la tasa, ¿no? Entonces, cuando no hay la tasa, alguna vez tenemos que asumir si se han tenido datos anteriores, ya sea por regresión, ¿ya? Donde podríamos tener muchos datos y la tendencia podría ser exponencial, lineal, etcétera. Yo debo hallar cómo va, qué tendencia tiene, y hallo una ecuación, ¿no? Para esta curva, ¿no? Ahora, si tengo solamente dos datos, puedo asumir exponencial y puedo hallar una tasa, ¿no? Ahora, ¿de qué me sirve esa tasa si, digamos, acá hubieran estado los puntos? Yo puedo aplicar, pues, para el futuro, asumiendo que esa tendencia esta tendencia se va a mantener en el futuro, ¿no? En este caso estaríamos hablando, ¿no? Para que no haya confusión, de una tendencia de crecimiento normal, ¿no? En este caso, ¿no? En el momento en el cual empieza a haber operación, ¿no? Digamos por acá va a haber un crecimiento adicional, ¿no?
de manera que el TPDA de diseño va a estar acá. ¿Está entendido eso? Sí, ingeniero. ¿Está entendido este ejemplo? Sí, ingeniero. Dígame. Ingeniero. Sí, dígame. Para este ejemplo, ingeniero, debemos trabajar con 2 decimales, ¿verdad? Para todos los valores. Si pueden, trabajen con todo, ¿ya? Mínimamente con 2, ¿ya? De todas maneras, para prácticas, exámenes, ¿ya? Yo voy a ver el procedimiento. Si ustedes me dan el resultado y no hay procedimiento, no vale. ¿Te ha entendido? Sí, ingeniero. No se preocupen por más decimales, pues si trabajan con calculadora directo, porque no, por si acaso yo no voy a aceptar exámenes, prácticas en Excel y demás. Tiene que ser manuscrito. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen en Excel, pueden hacerlo, ¿ya? Pueden enviar a todos los demás de la clase. Le van a cambiar el formato en 10 segundos, ¿no? Y me van a volver a enviar. Entonces, es por eso de que yo pido en manuscrito, ¿no? De todas maneras, esto no requiere gran cosa. Es sumar, dividir, ¿no? Sumar, dividir, multiplicar, ¿no? Entonces, si bien se puede hacer en Excel, si lo tienen que hacer para un examen, es más práctico hacerlo con la calculadora porque van anotando y van acabando, ¿no? Si van a tener que hacer y volver a copiar, van a perder más tiempo. Y ese tiempo que les doy es preciso, ¿no? Justamente también para evitar copias, ¿no? En exámenes. Bien. Ingeniero. Sí. Disculpe, ingeniero, en caso del examen, ¿no? Tuviéramos un error, digamos, de haber copiado un error, un valor, nos hubiéramos equivocado, pero el procedimiento está bien, igual vale, por ende No nos va a vale. dar otro resultado. No vale, ¿por qué? Porque ustedes tienen el procedimiento en su cuaderno. Si no lo tuvieran, valdría. Pero tienen el procedimiento, entonces, ¿de qué les voy a calificar si están ahí? Está bien, Inge. Uh-huh. ¿Más preguntas, dudas? Porque les dije, ya hemos acabado la materia del examen, ¿no? Entonces, lo que esperaba era preguntas, dudas, consultas. Ingeniero, disculpe, ¿puede explicar una vez más del ejemplo anterior de la I? De la tasa de crecimiento. Sí, ingeniero, por favor. Como les decía, si se da, esto les he tomado en algún examen, ¿no? O sea, no necesito ocultarlo, ¿no? En algún examen, por ejemplo, les mencioné, ¿ya? Bueno, normalmente les digo, el crecimiento estimado del tráfico el tráfico tiene una tasa del 2%, 3, 4, 7, 7,5, etcétera, ¿no? Hay una tasa de crecimiento, ¿ya? Sin embargo, como ustedes como les mencioné, siempre vamos a necesitar, y por ello se suele tener
datos de años anteriores, por ejemplo, este año, ¿no? ¿Por qué? Porque con este dato yo voy a tener en este año quizás los datos estacionales, donde el TPDA del 2018 es 1.500, ¿ya? Y para este año justamente yo tengo enero, febrero, marzo, abril, de todos los años, ¿no? Y el TPDA en ese año era 1.500, ¿ya? Entonces, si yo determinase mediante conteos de 7 días la media de un determinado mes, ¿ya? Utilizaría estos datos para expandir y poder determinar el TPDA del 2022. En ese caso podría tener simplemente 2 puntos. Uno, lo que yo he determinado mediante los conteos, que sería lo de este año, ¿no? Y el TPDA del 2022. Y 2, un TPDA de años anteriores que no lo he hecho yo, pero que es un dato que tengo. Y si no tuviese, ¿ya?, ningún otro valor, ¿ya?, por ejemplo, no me diesen la tasa de crecimiento, ¿ya?, yo podría asumir, ¿ya?, que quizás ahí no les he dicho, tienen todos los datos, les he dicho, al menos asuma que la tasa de crecimiento entre el 2018 y el 2022 se mantiene para el futuro. ¿Me entienden? Entonces, en ese caso, yo debo hallar la tasa de crecimiento y esa tasa de crecimiento aplicar para el futuro. Y eso es lo que en este momento he hecho, ¿no? Si esta es la ecuación, simplemente he despejado ahí y he hallado que la tasa de crecimiento en este periodo, ¿ya?, es de I igual a 7.46%, ¿no? Y, como les digo, asuma que esa tasa se mantiene para el periodo, para proyectar desde acá hasta el año, no sé qué año, el año de diseño. Yo voy a utilizar la misma tasa. ¿Me entienden? Sí, ingeniero, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sobre lo Sí, anterior. disculpe, no se considera el año 2018 más directamente solo 4 años. Lo que pasa es, en realidad, 4 años, ¿ya? O sea, la respuesta directa es el año futuro menos el año inicial, ¿ya? Lo que pasa es de que cuando estamos hablando de tasas de crecimiento, ¿ya?, si yo me hago una línea de tiempo, ¿ya?, el año 2018 es este, el año 2019 es este, el año 2020 es este y el año 2020... Así lo haremos, ¿ya? Bueno, está desproporcionado, pero bueno, no tomen en cuenta eso, por favor, ¿ya? Entonces, si usted quiere tomar el 2018, ¿ya?, hasta el 2022, serían 1, 2, 3, 4, 5. Esa es su duda, ¿no? Y en este caso, estamos tomando 4 nomás. ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya. Para el caso de lo que les había mencionado, hallar el año de diseño, ¿ya?, usted tiene que tomar en cuenta como un calendario, de esa manera, para ver en qué año va a ser el año, digamos, acá, de diseño. Y de esa manera siempre tiene que tomar el año 2000, el año inicial como un año adicional. ¿Eso está claro? Sí, entonces solo en la operación se considera el año actual más, ¿no? Sí. Ahora,
¿Qué sucede cuando yo estoy, como en este caso, viendo cuántos años pasan desde tal año hasta tal año? ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede si yo considero el 2018? ¿En qué fecha del 2018? ¿Sería en enero? 1 de enero. Acá. ¿Ya? ¿En qué fecha del 2022 tendría que considerar? 1 de enero de 2022. También debería ser la misma fecha. ¿Cuántos años hay hasta ahí? Cuatro años. Si usted considera 31 de diciembre, acá, también debería considerar 31 de diciembre. Y ahí va a haber también 4 años, ¿no? Entonces siempre es año futuro menos año inicial. ¿Te ha entendido? ¿O más claro, por lo menos? ¿O claro? Sí, que se entendió. Ya. ¿Alguna otra consulta? Inge, Sí. una pregunta, la tasa de crecimiento anual sirve para predecir el crecimiento normal, pero ¿cómo predecimos el generado? Ya les he mencionado, o sea, ¿qué sucede con el generado? El generado simplemente esto de acá, ¿ya? Hallo este valor, es lo primero. ¿Está entendido? Sí, Inge. Luego de tener este valor, ¿ya? Yo voy a tomar un porcentaje de este valor y voy a asumir que ese porcentaje, como en el ejemplo, no sé, creo que en el ejemplo que tienen dice 10%, ¿no? No sé. Es 10% del normal, ¿no? Entonces, en ese caso, si he hallado este valor, el 10% de todo esto va a ser esto. Entonces, simplemente le aumento, ¿no? ¿Qué está sucediendo con esto? Digamos, en el 2046, ya el tráfico en el ejemplo, bueno, acá está otro año, digamos que hubiera sido el tráfico normal 4.000, ¿ya? Más o menos como este, ¿ya? Es decir, acá yo tuviera un tráfico de 4.000 vehículos, ¿ya? Entonces me dicen el tráfico generado es 10% del normal, ¿no? Va a crecer con un porcentaje, ¿no? Entonces, este valor de acá, ¿cuánto va a ser? Si es 10%. 4.400. Va a ser 400. Y el total va a ser 4.000 más 400. El de diseño va a ser igual a 4.400. ¿Ya? Eso es lo más fácil. ¿Ya? Porque, bueno, eso es lo más fácil. ¿Por qué? ¿Y cómo puedo hallar ese porcentaje? Por ejemplo, yo podría analizar, ¿ya? En Bolivia se ha construido esta carretera, ¿ya? También se ha construido esta otra, ¿ya? En otro lugar de Bolivia. Y también, bueno, esta es en la zona, digamos, esta es la zona del oriente, de, no sé, Beni o Santa Cruz, etcétera, ¿ya? Y en esa misma zona también se ha construido esta otra carretera, ¿no? Entonces, si estas carreteras más o menos se encuentran en la misma región, tienen algunas características socioeconómicas similares, ¿ya? Y ya se han construido, ¿ya? Entonces, yo quiero hacer en algún momento esta vía, ¿ya? Y estas en negro ya se han hecho. Entonces, yo puedo ver de su
de sus datos históricos, ¿ya? Por ejemplo, de la carretera 1, de la 2, de la 3, y esta es, digamos, la carretera, no sé, digamos 4, que recién quiero hacer, ¿ya? Estas ya se han hecho, puedo ver más o menos si en la 1, en la 2 y en la 3, ¿ya? Si tenían, digamos, en el momento de la operación, o sea, el tráfico normal tenía un cierto valor, ¿ya? No sé, un valor X, acá X1, acá tenía un valor X2 y acá tenía un valor X3, ¿ya? Y cuando se ha hecho la carretera, ha habido un crecimiento de tráfico adicional, ¿ya? Entonces, también puedo tener ese valor. Ha habido un crecimiento que le puedo llamar delta X. ¿Ya? Entonces, obviamente de la 1 y de la 2 y de la 3, ¿ya? No van a ser iguales, pero yo podría hallar una media, ¿ya? De manera que voy a inferir que el crecimiento promedio de estas carreteras en esta región es el 10% en el tráfico generado. ¿Me entienden? ¿Cómo puedo determinar ese 10%? Jóvenes, ¿están ahí? Sí, Perdón. ¿Podríamos repetir, por favor, esa partecita? Por favor, ingeniero. ¿Perdón? ¿Me repite? Sí, esa parte de TPDA generado, por favor. ¿Serían los mismos? Porque como dice delta de X333, ¿serían los mismos? Esa es mi duda. No, porque en cada carretera va a ser lo mismo. Digamos que esto en su tráfico inicial era 1000, ¿ya? De este era 2000, ¿ya? Y de este era, digamos, 4000, ¿ya? Entonces, más o menos acá me ha salido que el crecimiento de tráfico generado cuando yo he construido, porque esto ya está construido y he podido contar después, ¿ya? Era, digamos, 1100, ese sería 10%. De este era 2400 o 2000. 300. Y de este era, digamos, 4500, ¿ya? Y bueno, así puedo tener varias, ¿ya? Aunque lo que estoy haciendo es simplemente una estimación, ¿ya? ¿Cuánto sería en la media de crecimiento? ¿Ya? Hay diferentes maneras. Yo puedo simplemente sumar todo, esto también sumar, y la diferencia, que en este caso serían 800, 900, ¿ya? Dividido entre la media de estos, me daría mi tasa de crecimiento, ¿no? Y esto tendría que verlo, bueno, no mi tasa de crecimiento, perdón, mi proporción de crecimiento, ¿ya? Entonces yo podría hallar una media y hallar un valor, ¿ya? Pero no, esto no les voy a dar en el examen, ¿ya? Porque esto sería lo más sencillo si yo en Bolivia tuviera datos de estas carreteras, ¿ya? De todas las carreteras que he construido, yo podría hallar una media y decir en esa región, como hay producción agrícola y hay tales cosas, el tráfico generado suele ser alto, de manera que su tasa de crecimiento es 10%, digamos, aproximadamente. Y con esto voy a trabajar y yo voy a utilizar de que en esa región, en las carreteras, es muy probable de que el tráfico generado sea un 10% y por eso voy a aplicar a la nueva carretera, ¿ya? Pero esa es una manera. Normalmente no tenemos estos datos, ¿ya? Simplemente yo les estoy dando un porcentaje. ¿Cómo se determina el tráfico generado? Esta es otra materia, pero, ¿ya? Yo tengo que considerar aquí. Por ejemplo, tráfico desviado,
¿ya? Entonces, hago encuestas origen-destino, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? De que, digamos, esta es mi vía, la que estoy queriendo construir, ¿ya? Tiene estas características, ¿ya? También puede haber una vía alternativa, como esta, ¿no? Con, obviamente, seguramente menores características, ¿ya? Y podría haber inclusive una tercera, ¿ya? Entonces, de la ruta 1, 2, ¿ya? A la nueva, ¿ya? A esta, va a haber parte del tráfico, ¿ya? Que se va a ir acá, y parte de este tráfico se va a ir acá. Entonces, yo debo analizar y ver cuántos vehículos de estos se van a ir a la nueva ruta, considerando de dónde a dónde van en esta ruta, ¿no? O sea, probablemente tenga que analizar matrices origen-destino, pero eso es, como les digo, es otra materia, ¿ya? Lo propio, si es que hay viajes por avión, ¿ya? El caso Cochabamba-Santa Cruz, La Paz-Santa Cruz y demás, yo debería de alguna manera estimar cuántos de esos van a viajar y se van a mover por esta carretera. Entonces, esos son parte del tráfico generado, ¿ya? Por otra parte, ¿ya? ¿Qué va a suceder cuando yo haga la nueva carretera? Probablemente van a haber proyectos agrícolas, mineros. Yo debo estimar en estos proyectos, ¿ya? Cuánta cantidad de carga y pasajeros van a generar estos proyectos. Y la cantidad de carga lo voy a convertir en número de vehículos de carga. Y la cantidad de pasajeros lo voy a convertir en número de vehículos de pasajeros. Entonces, este número de vehículos es un tráfico generado. Va a ser adicional, que no existía antes, pero que al hacer la carretera va a aumentar. ¿Me entienden? Pero eso es, como les digo, es otra materia, no es diseño geométrico de carreteras. ¿Alguna otra consulta? Para el caso, simplemente vamos a tomar un porcentaje. ¿Está bien? ¿Jóvenes? Está bien, Inge. Ariel Caguana levantó la mano, hable nomás. Caguaya, perdón. Bien, ingeniero, gracias. ¿Nadie más? Inge, disculpe, ¿alguna indicación para el día del examen, Inge? Bueno, para los que recién están dando, porque hay algunos repitentes, ¿ya? El examen suele ser parte teórica y parte práctica. La parte teórica, ¿ya? Suelen ser preguntas múltiples, es decir, de selección múltiple, ¿no? Entonces, cada pregunta vale, les debe tomar máximo 1 minuto, ¿no? El elegir, ¿ya? Y las preguntas pueden ser, esto quizás para que lo tengan claro, ya siempre les digo, pero no faltan, ¿ya? Hay 2 tipos de pregunta, ¿no? O sea, de cómo colocar las preguntas. Cuando son redonditos, bueno, dice, ¿no? Seleccionar, etcétera, etcétera, ¿no? La respuesta verdadera, ¿ya? Entonces, puede haber varios incisos, ¿ya? Y cuando está con redondito, lo que hacen ustedes es simplemente marcar uno, la respuesta correcta, ¿no? Y eso es, ¿no? Pero también hay
otro tipo de preguntas. Por si acaso, cuando están cuadraditos, esto de acá acepta una sola elección. ¿Qué quiere decir? Si ustedes lo mueven al C, este se va a desmarcar, ¿no? Y este tipo de respuestas aceptan uno o más, ¿no? Y la respuesta correcta es cuando, por ejemplo, si esto era A, B, C y D, ¿no? Seleccionar los correctos, ¿no? Bueno, no dice así la pregunta, pues debe tener algún contenido, ¿no? Que hay que analizar, ¿no? Y en este caso yo puedo seleccionar quizás este y este. Y la respuesta va a estar correcta solamente si los dos están correctos. Si este marcado y este no marcado, está incorrecto. ¿Ya? Entonces tomen esa previsión. ¿Ya? Bueno, normalmente ustedes tienen 1 minuto para cada pregunta, ¿no? Y al cabo del minuto, ustedes tienen que enviar su respuesta, ¿no? Luego de ello se va a cerrar y ya no van a poder enviar. Entonces van a tener un tiempo limitado, 1 por pregunta para esa parte teórica, que suele valer la mitad del examen, ¿no? Es decir, son 5 puntos por 10, digamos, 50 puntos, ¿no? Y la otra parte suele ser la parte práctica, que suelen ser 2 preguntas, ¿no? O más, depende de la dificultad de las preguntas, ¿no? Donde tienen que colocar las respuestas finales y también anexar el archivo de su procedimiento. No se olviden, el procedimiento tiene que estar. Si está la respuesta correcta y no hay ningún procedimiento, no va a valer, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, disculpe, ¿cuánto tiempo nos va a dar para la parte práctica? No sé, en cuanto lo haga yo les voy a colocar, pero para la parte práctica, a ver, anteriores exámenes han sido 20, si fuesen 2 preguntas sencillas, 10 minutos o 15, ¿no? Pero 20 y para digamos, alguno como esta de tráfico suele ser máximo 30 minutos, ¿no? Y esto se hace en hasta 5 minutos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el hacer esto, ¿ya? Sumo, divido, ¿no? Y hallo este valor, ¿no? Multiplico por 1,21. Puedo hacerlo inclusive en la calculadora sin levantar ¿no? Sumo y divido entre 7, hallo este valor. Multiplico por 1,21, hallo el valor de 24 horas, ¿no? Entonces ya tienen esto. Sumo todo esto, hallo la media entre 12, ¿no? Y luego hallo el valor del mes que me corresponde, ¿no? Acá estoy hallando de todos, pero yo puedo hallar el del mes que me corresponde y hallo este valor, ¿ya? Este valor aplico, ¿no? A la media de los años, multiplico y tengo este valor, ¿no? Y este valor lo multiplico por 1 más i al número de años y ya tengo este valor. ¿Cuánto he tardado? 5, 10 minutos máximo. Haciendo con calculadora. ¿Ya? Quizás en lo que voy a tardar es en anotar y demás cosas. ¿Me entienden? Sí, ingeniero. ¿Otra pregunta?
sí, una consulta. En caso de que, digamos, haya una pregunta de selección múltiple y haya dos respuestas, pero yo marqué tres, digamos, una mal y las dos correctas, ¿qué pasaría en ese caso? Está mal. O sea, la solución es una sola solución, ¿no? Se podría colocar de alguna otra manera, dependiendo, hay alguna que me va a tomar en cuenta eso, pero normalmente es una sola respuesta. O sea, uno no puede colocar una bien y otra mal y va a valer la mitad. No, o sea, es examen virtual. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Ingeniero, los archivos tenemos que mandar en PDF, la solución, el procedimiento de Pueden los ejercicios. mandarme en PDF en la manera que ustedes lo vean conveniente. Ya les voy a dejar libre, ¿ya? Pero la recomendación es de que siempre traten de colocar su número de su carnet y su firma en el examen, ¿ya? Tiene que estar su foto, su carnet y su firma. Bueno, la foto no es tan importante, pero sí su carnet y su firma, ¿no? De manera que pueda verse de que ustedes son los que han hecho, porque ya hay varios denuncias de que están inclusive pagando por exámenes virtuales, ¿no? Entonces, tiene que estar firmado, ¿no? Otro aspecto, bueno, el archivo puede ser cualquiera, pero recomendaciones, ¿ya? Y eso también cometen, ¿ya? Y eso es lamentablemente, bueno, en el caso de que no se vea, no voy a poder calificar, ¿no? Ha habido algunos casos, ¿ya? En semestres anteriores, que realmente lo que me han enviado, ¿ya? No era posible ver, ¿ya? Era una mancha. Entonces, lamentablemente, eso tiene como si no hubiera entregado, ¿no? 0, ¿no? En algún otro caso se veía, bueno, yo he hecho todo lo posible y, bueno, he podido ver, pero me ha tomado mucho más tiempo, ¿ya? Pero en los casos, digamos, en esos casos, no hay, ojalá de que traten de evitar eso, pero si se da el caso y puedo verlo, lo voy a calificar. Pero si realmente no se ve, no lo voy a calificar, ¿no? Eso, ¿no? Y el otro aspecto es, por favor, cuando saquen la fotografía, no coloquen ni envíen de cabeza, de costado, de lado, pónganlo vertical, ¿ya? Porque, bueno, son ustedes, creo que conmigo en este momento cerca de 60, ¿ya? Antes tenía 120, 130 y era pues realmente complicado el calificar virtualmente. ¿Por qué? Porque lo veo en la pantalla, pero está de cabeza, de costado. O sea, una alternativa es girar, pero normalmente tardo mucho más porque tengo que bajar el archivo, o sea, girarlo, etcétera, ¿no? Entonces es complicado cuando no me lo envían en la posición que realmente es. Entonces, eso les pediría, por favor. ¿Alguna otra consulta más? Disculpe, Inge, no le escuché bien. ¿Cuánto tiempo dijo para la parte teórica, Inge? Perdón. Dependiendo de la pregunta, de la complejidad, ¿ya? En el ejemplo que les he mostrado, ¿ya? Si uno sabe, ya les he dicho, yo podría tardar, no sé, hasta anotar, escribir 5 a 10 minutos, ¿ya? Ahora, si no saben, están pensando, van a tardar obviamente más, ¿no? Si tuviera este ejemplo, podría darles unos 20 minutos, ¿ya? Si este fuera el examen. Ahora, dependiendo de si existe alguna cosa más para pensar o no, puedo darles más, ¿no? Pero más o menos por ahí anda, ¿no? Entre 20 a un poco más, ¿no? Dependiendo. Para la parte teórica, perdón, Inge, para la parte teórica, 1 minuto por pregunta. Y eso es máximo, ¿no? Ya está bien, Inge. ¿Por qué? Porque también ya hay muchos que dan su examen conjuntamente y demás, ¿no? Entonces estamos tratando de evitar eso y por eso probablemente ya sea presencial, ¿no?
porque hay gente que estudia también, ¿no? Y lo malo es de que con esas situaciones, lamentablemente a veces los que no estudian se sacan mejor nota que los que estudian y eso está mal, ¿no? Entonces, justamente para evitar eso es de que hay que medir los tiempos y demás, ¿no? Aunque muchas veces es imposible y eso va a llevar a que seguramente vamos a tener, o sea, además ya tenemos que volver, en algún momento justamente se está viendo ese tema, ¿no? Pero eso es, jóvenes, en lo que respecta al examen. ¿Qué más? ¿Alguna otra consulta de la materia? Y la foto tiene que estar de dónde está la foto, Inge, o dónde está la información del carnet en el examen. Bueno, más que la foto, porque tampoco se van a sacar foto ustedes, ¿no? Y no, yo no voy a poder controlar eso, ¿no? Lo que les pido es de que, bueno, está chueco, pero ya no importa, digamos que esta es la hoja, ¿ya? Y bueno, ustedes han escrito sus preguntas, su gráfico, etcétera, y bueno, su hoja de trabajo, ¿ya? Entonces, traten de colocar cuando saquen la foto, bueno, pueden sacarlo afuera, ¿ya? Su carnet, donde está su firma, ¿ya? Y firman ahí. Entonces, lo que por lo menos algo de seguridad me va a dar es de que tienen el carnet y eso, ¿no? Y la foto que saquen, bueno, sea pues justamente que comprenda eso. ¿Está bien? Hola. Sí, está bien, Inge. Eso nomás, no me hago problema, pero siempre esto, ¿por qué? Porque en el caso de que hubiera alguna denuncia, etcétera, o algún caso de plagio, sustitución, esto sirve para el proceso universitario, por si acaso, ¿no? Pero normalmente yo reviso así rápidamente y no hay ningún problema, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, disculpe, y acerca de las notas, ¿nos va a pasar, digamos, cuando se lo revise o final del semestre nomás? Las notas yo les aviso cuando están, igual que las prácticas, ¿ya? Más o menos entre una semana, máximo 2, dependiendo de la cantidad, porque a veces es más complicado revisar, sobre todo virtual. Yo les coloco las notas, igual que las prácticas, y lo subo al sistema. Y dependiendo, en algún caso, inclusive les subo las soluciones o los resultados mínimamente. ¿Ya? Que probablemente lo vamos a ver después del examen. También les voy a dar la solución, ¿no? ¿Algo más? Está bien. O sea, no, creo que hay algunos docentes que no les avisan hasta el final, ¿no? No, yo no hago eso. Yo les aviso, me tardo a veces un poco, pero después de cada examen en práctica trato de colocar las notas de manera que cuando lleguemos al final del semestre ustedes ya saben qué notas tienen hasta digamos, el día antes del examen final, ¿no? ¿Está bien? Está bien, Inge. Gracias. Ya. No se olviden, repasen la parte teórica. En la parte teórica yo no me voy a buscar preguntas capciosas, ¿no? Normalmente es lo más importante que les he repetido varias veces, ¿no? Pero hay diferentes maneras de preguntar eso, ¿no? Entonces, razonar un momento y luego seleccionar, ¿no? Las respuestas. Si ustedes han hecho las prácticas y demás, no deberían tener problema, ¿no? Y simplemente ya deberían haberlo revisado todo y ver estos aspectos, ¿no? Ingeniero. Ingeniero, buen día. Yo tengo una consulta.
Sí. Después al tema que pasamos de movilidad y actividad, ¿me podría aclarar un poquito más de interurbana? ¿Qué prepondera interurbana y urbana para corroborar con lo que yo tengo anotado, por favor, ingeniero? A ver. Tenemos en la categorización de vías, por ejemplo, autopista, ¿ya? Y bueno, hay 3 que son carreteras y 3 que son caminos, ¿no? Donde esta es la, digamos, la más alta autopista, ¿ya? Y bueno, acá hay 3. Acá hay 3, ¿ya? Y bueno, esta puede ser un caminito vecinal, no recuerdo la categoría, la verdad, pero esta es la de velocidad más baja, ¿ya? Y esta es la velocidad más alta, ¿no? O sea, si ustedes ven las, por ejemplo, la velocidad de proyecto para autopista, ¿dónde está? Lo he movido a otra parte, si no me equivoco. Ah, bueno, esta. Autopista, autoruta primaria, ya, colectores local desarrollo. Desarrollo serían caminos de tierra municipales. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? La velocidad es muy baja, ¿ya? Y en esta es alta, ¿no? Y acá es intermedio, va variando, ¿no? En cuanto a la velocidad, justamente lo que les decía es, acá, fíjense, llega hasta 120 la velocidad de proyecto, y acá la mínima es 30, ¿no? Entonces, de 30 hasta 120, ¿no? Y en estas son las más altas velocidades, obviamente para llano, ondulado y montañoso, pero el rango de velocidades en autopista es mucho más alto que en las más bajas, ¿no? Y bueno, ese es en el caso de la movilidad. Movilidad se refiere, ¿ya? Digamos, un poco a las velocidades que tiene, ¿no? O sea, en términos de movilidad, hablamos velocidad, ¿ya? Y, bueno, si ustedes revisan lo que tenemos en las presentaciones, también habla de flujo. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? ¿Interrumpido o ininterrumpido en una autopista? Ininterrumpido. Ininterrumpido o continuo, ¿ya? Y bueno, esto es en carreteras, pero ¿qué sucede en zonas urbanas, ya? Tenemos algo similar. Por ejemplo, tenemos, ¿qué vías hay en la ciudad de La Paz que son rápidas?
la que llamamos autopista, que ya no es una autopista, sino es una vía multicarril, ¿ya? ¿Y qué otras rápidas hay? La costanera, la zona sur. Costanera, ¿ya? Bueno, de acuerdo al reglamento, la ley, la velocidad es variable. En la autopista alcanza hasta 80 kilómetros por hora, pero el límite, ¿no? Ahora, la velocidad a la que circulan, ¿ya?, es otra cosa, ¿no? Y en la costanera, 60 kilómetros por hora, ¿ya? Entonces, acá pueden circular a 120, ¿no? O sea, en la realidad hay muchos que están 120, acá 90, 80 y demás, ¿no? Este es el límite, esta es de que muchos infringen y superan esas velocidades, ¿ya? Ahora bien, ¿qué sucede en una zona, residencial, ¿ya? O vía residencial? ¿Qué prepondera? ¿La velocidad o la accesibilidad? Accesibilidad. Accesibilidad también, ¿por qué la velocidad es baja? Porque en la autopista, bueno, podemos tener una vía que originalmente tenía una entrada en la Montes y salida en la Ceja, ¿no? No había vías intermedias, ¿ya? Ahora, en una vía residencial podemos tener el caso donde hay diferentes cuadras, en cada esquina hay semáforo, las velocidades no van a poder ser altas, ¿ya? Adicionalmente, yo puedo tener niños jugando en las calles, ¿no? Y las velocidades tienen que ser bajas, ¿no? Adicionalmente, en esta calle, ¿ya?, puedo tener salidas de las residencias a la vía, ¿no? Entonces, no puedo tomar altas velocidades acá y principalmente es una vía de acceso a las residencias. Por eso también accesibilidad quiere decir de que la vía me conduce a todos los puntos. Acá la accesibilidad es muy alta, ¿ya? En cambio, en la costanera, en la autopista, hay puntos donde se sale. No puedo salir en cualquier lugar, ¿ya? Entonces, si yo quiero acceder a una vivienda acá, no voy a poder, voy a tener que buscar una salida y luego regresar. Entonces, la accesibilidad es baja, pero la velocidad es alta. Acá la velocidad es baja y la accesibilidad es alta, ¿no? Entonces, esa es la diferencia en los diferentes tipos de vía. No sé si está claro, señorita. Sí, ingeniero, gracias. Otra. Bueno, si no hay, entonces nos veríamos el viernes, jóvenes. Estén temprano. Ingeniero, a las 10:30 en punto va a empezar el examen, ¿verdad? No en punto, porque si empiezo en punto, quizás no van a entrar unos 20 y después me van a decir, pero no he podido, etcétera, ¿ya? Pero traten de estar en punto, ¿ya? Porque no se olviden de que la primera parte es teórica, ¿ya? Y si ustedes se atrasan 5 minutos, ya han perdido cinco preguntas, ¿no? O van a tener 5 minutos solamente para contestar todo. Entonces, por eso no puedo empezar en punto, porque siempre se van a atrasar un poco. Está bien, ingeniero, gracias. ¿Ya? Pero no les digo y cuarto o y 10, ¿por qué? Si les digo y cuarto, ¿no?, van a estar recién entrando a esa hora, ¿no? Entonces, a las 10:30, no les digo 15 o 10 minutos después, porque si no van a entrar a esa hora, ¿no? Entonces, tomaremos la hora de inicio como las 10:30, ¿ya? Voy a esperar algo, no les digo cuánto, pero eso es siempre hay algún atrasado y bueno, ¿está bien?
Ingeniero, Sí. ingeniero, disculpe, con todo respeto, como va a ser 10 minutos el examen teórico, en el momento de llenar el correo electrónico y otros datos personales en abril y enviar también, ingeniero, por lo menos se demora unos 30 segundos, Inge. No sé si podríamos un minuto adicional, Inge. Sí, Por sí, favor. no hay problema. Está bien, Inge, muchas gracias. Ya. Bueno, jóvenes, entonces estudien y normalmente si ustedes han hecho las prácticas, ejercicios, no deberían tener problema, ¿ya? En algún caso, los únicos ejercicios, digamos, que hemos hecho son quizás de, desde el comienzo hemos hecho algo de van, hemos hecho algo de vehículos kilómetro año, si no me equivoco. Luego ejercicios hemos hecho lo de estudio de rutas, tanto BRUS como método de los pesos. Y ¿qué más? Y bueno, tráfico, ¿no? La parte práctica no es mucho, ¿no? Simplemente hay variaciones en los ejercicios, ¿no? Que ustedes quizás deban pensar algo, pero básicamente estaría relativamente sencillo, ¿no? Traten de aprovechar, ¿por qué? Porque el final es el que tiene más contenido, es toda la materia, ¿no? Y vale como recuperatorio, y en ese sí no es tan sencillo, ¿no? Normalmente este primer examen y el segundo